A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Carlos Salazar, es psicólogo clínico especialista en terapia ericksoniana, estrategia breve y magíster en cooperación para el desarrollo y responsabilidad social y ambiental. Le damos paso a Carlos para que dé inicio a su presentación. Docente. Su micrófono, docente. Ahí sí. Bueno, hola, buenas tardes a todos, a todas. ¿Cómo están? Espero que todo bien por su lado, colegas. Eh, nos corresponde una hora de trabajo hoy día en la que vamos a explorar, ¿cierto? Vamos a compartir eh, la mirada o la visión desde la terapia breve ericksoniana, particularmente aludiendo, por supuesto, a la influencia de Milton H. Erickson en la terapia breve, ¿ya? Se trata de un trabajo que vamos a realizar durante una hora, tienen que entender ustedes que el desarrollo de todo lo que vamos a mirar acá no es posible porque es muy amplio, particularmente por la práctica que requiere eh, absorber lo que hoy día vamos a conversar porque ciertamente no son elementos que se puedan eh, solamente entender desde lo teórico, ¿ya? Hoy día vamos a hablar de muchas cosas, pero la idea es que ustedes puedan comprender que en el marco de la terapia en particular, lo esencial y pensando en el aporte de Milton Erickson y en el desarrollo que la terapia breve ha tenido, la idea es que podamos nosotros no solamente leer lo que se ha escrito al respecto, sino que también podamos practicar las cosas que vamos a mirar hoy, ¿ya? Entonces, bueno, no voy a profundizar mucho en algunas cosas, más bien prefiero avanzar porque por lo limitado del tiempo que tenemos, ¿ya? Entonces, les comparto la presentación, que imagino que todos ya están viendo, ¿ya? Terapia breve ericksoniana, ¿cierto? Técnica aplicada en adultos. Esto está dentro del marco, ¿cierto?, de lo que es la terapia breve en general y particularmente en cuanto a lo que fue el aporte de Milton Erickson en la terapia, en el desarrollo de la terapia a partir de sus técnicas y todo lo que él estaba proponiendo en su momento, ¿ya? Eh, Hay algunos rasgos sobresalientes del trabajo de Milton Erickson, ¿ya? Y en realidad se considera que Milton Erickson fue, bueno, sigue siéndolo, eh, quien en el fondo entrega el impulso inicial para lo que luego en terapia breve en general se amplifica y se continúa desarrollando, ¿ya? Pero mucho de las técnicas de Milton Erickson parte ya con una influencia importante del año 1948 en adelante, y luego a partir de distintos vínculos con personajes como Bateson, como Václavic, como Fitch, como eh, personajes que pertenecieron a escuelas de trabajo, como por ejemplo el MRI, el Mental Research Institute, ya Instituto de Investigación de Procesos Mentales, ¿cierto? Y, y un desarrollo en paralelo que se da con Steve D. Chaser e Inso Kimberg, principalmente en lo que fue la terapia centrada en soluciones. Y una tercera línea que tiene que ver con el desarrollo de lo que es una terapia familiar, ¿ok? Estos personajes lo que hicieron fue tomar lo que Milton Erickson había desarrollado en su propia terapia y debemos considerar que Milton Erickson desarrolla esto de manera propia, ¿no? La historia de Milton Erickson es bien interesante porque lo que hace él particularmente en terapia tiene mucho que ver con el mundo de la hipnosis. Y Milton Erickson en un primer momento fue uno de los mejores hipnotistas del mundo
y la hipnosis él la desarrolló a partir de la observación que hace de las personas de su entorno cuando él siendo adolescente padece de una poliomielitis y tiene que estar en cama mucho tiempo, lo cual significó que incluso él solamente pudiese, ante la limitación física que le embargó, pudiese tener muy poco comportamiento asociado a la conversación o a otras cosas, sino que más bien lo que hizo fue desarrollar la observación. Él podía mirar, podía observar. Y en ese observar, mientras estuvo enfermo, de lo que él se percata es de que las personas eran tremendamente evidentes en su comportamiento corporal, bueno, gesticular, diríamos, respecto de lo que estaban diciendo, de lo que estaban señalando, de lo que querían o no querían hacer, y eran además tremendamente evidentes respecto de las pautas que marcaban o mostraban las intenciones, los anhelos, los deseos, te fijas tú, de las personas, ¿ya? Entonces, bueno, cuando Erickson luego se pone a estudiar, ¿cierto? Y, bueno, tiene algunas experiencias con hipnosis, ¿cierto? Etcétera, como sujeto de hipnosis él, pero luego cuando él comienza a trabajar él mismo en su propio método, empieza a usar todo lo que él había observado durante su enfermedad, su proceso de enfermedad, y particularmente todo lo que él recopiló y aprendió respecto de lo que ya decía yo, que son los gestos, ¿cierto? Los movimientos. Él se observaba hacia dónde miraba la gente cuando decía tales cosas, si asentían o no asentían con la cabeza, cuando afirmaban o negaban algún hecho, si la disposición corporal de las personas era una disposición de colaboración o de rechazo, te fijas tú, de enojo o de apertura a la experiencia, a conversar. El rostro es algo que muestra lo que la gente está necesitando, lo que la gente quiere, lo que la gente disfruta, lo que la gente en realidad siente incluso emocionalmente. Entonces la expresión corporal, la expresión del rostro, los latidos del corazón, te fijas tú, la coloración del rostro, el ruborizarse o no, por ejemplo, ¿ya? En cada persona que lo observó era diferente y es entonces ahí que desarrolla su método, que en un comienzo fue un método de hipnosis, de trance formal. Él fue una de las personas y pueden encontrar videos de Erickson en la web, ¿cierto? Haciendo hipnosis. La hipnosis de Milton Erickson se conoce como hipnosis de utilización. El concepto de utilización tiene que ver con la prerrogativa nuestra como terapeutas, ¿cierto? De utilizar, ocupar, usar eh, toda la experiencia de la persona que está frente a nosotros para poder hacer hipnosis, para poder inducir un trance. Entonces, cuando Milton Erickson conversaba con la gente para inducir trance, aparte de utilizar un tono de voz cadencioso, pausado, ¿cierto? Un tono de voz que fuera adecuado a la persona. ¿Se fija? La hipnosis de utilización de Erickson es un método que se adecua a cada consultante en forma particular. No hay una inducción de trance que, entre comillas, pueda servirte a ti y que la misma inducción de trance pueda servir para otra persona. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque en la construcción de la inducción de trance, lo que Milton Erickson hacía era intercalar conversaciones con palabras, momentos y experiencias propios de cada persona. Entonces Milton Erickson sabía que el inconsciente, porque así él lo entendió, el mundo inconsciente, la mente interna que nosotros llamamos hoy día, ¿cierto? El mundo inconsciente de la persona, era un reservorio de capacidades que todas las personas tenemos. Y así lo sigue siendo para las personas que practicamos, a- eh, hipnosis, dependiendo de los niveles en que uno se maneje también, obviamente, ¿ya? Pero la comprensión de la mente interna es un elemento importante en Milton Erickson porque él lo ve como
un reservorio de recursos, ¿ok? Y eso hace entonces que en la inducción de trance y bajo el principio de utilización terapéutica, Erickson ocupara toda la experiencia de los consultantes, la experiencia de vida de los consultantes en todo sentido, dónde habían nacido, de qué tamaño era su casa, dónde estudió, cuántos hermanos tenía, cuáles eran sus aficiones, qué le gustaba a las personas, qué cosas no le gustaban, eh, la forma de hablar, las palabras que la persona utiliza más que otras, ¿te fijas? Los giros lingüísticos, los fracasos, los éxitos, los duelos, todo tipo de experiencia. Ocupaba el paisaje, ocupaba el lugar donde la gente habitaba, la ropa que la gente vestía, ocupaba las creencias de las personas, te fijas tú, las emociones mismas. Entonces, habían personas que podían, por ejemplo, llegar con una gargantilla, con una cruz o una virgen, y Milton Erickson sabía que eso lo podía incorporar en la inducción de trance y luego también en el trabajo hipnótico. En la hipnosis hay básicamente dos momentos, ¿no? El primero de ellos es la inducción del trance, ¿ok? Que es en el fondo aquella conversación que yo sostengo con alguien para que esa persona, y tal como ustedes han visto o en vivo o han practicado o en televisión, ¿ya? Las personas, entre comillas, es como si se quedaran dormidas, ¿ok? Eh, y eso se llama inducción del trance, o sea, la persona queda en un estado de colaboración, pero en un semisueño, podríamos decir, ¿ok? Y la segunda parte es el trabajo hipnótico, donde se implementan las sugestiones hipnóticas o sugestiones post-hipnóticas en términos de que en el fondo se conversa con la persona cuando la sugestión hipnótica es en el momento es para que ocurra algo en el momento, pero lo post-hipnótico es para que ocurra algo en los días sucesivos a que la persona tuvo el trance o la experiencia hipnótica. ¿Ok? Bueno, dentro de eso, Erickson ocupaba muchas técnicas que iba incorporando en su quehacer. Y el trabajo de Milton Erickson ya después en sus últimos años pasa a ser un trabajo de hipnoterapia, que en un comienzo fue con trance y luego pasa a ser una hipnoterapia sin trance. ¿Cuál es la gracia de esta hipnoterapia sin trance? La gracia es que todo lo que se ocupa en términos conversacionales para solucionar los problemas, para investigar los problemas, para proponer acciones terapéuticas a los consultantes, se obedece al mismo discurso o al mismo lenguaje que se ocupaba o se ocupa cuando uno trabaja en trance con las personas. ¿Ok? Entonces Milton Erickson descubre y decide en un momento ya no trabajar mucho más con trance porque no era necesario trabajar y mantenerse con trance. Bueno, esto es precisamente lo que la terapia breve luego desarrolla en las líneas de, bueno, por un lado, seguir trabajando la hipnoterapia de Milton Erickson, eh, la hipnosis propiamente tal como la trabajaba Erickson, pero al mismo tiempo hay todo un desarrollo que tiene que ver con, entre comillas, voy a decir esto, ¿no? Con técnicas que ocupaba Milton Erickson. Milton Erickson no escribió muchas cosas sobre su terapia, fueron más bien en recopiladores los que lograron sistematizar el trabajo de él. ¿Ok? Y eso es lo que yo voy a presentar hoy día a modo de un barrido muy general, ¿cierto? Que nos permita, ¿cierto? Eh, Indagar en lo que fue Milton Erickson. Mira, algunas cosas importantes que son eh, como punto de partida para poder trabajar o hacer terapia. Miremos la diapositiva entonces. Primero, Erickson no estaba interesado en las historias largas de la gente, ¿ya? Erickson no interpretaba información, no buscaba debajo de las piedras para entender lo que ocurría, te fijas tú, sino que en realidad lo que a él eh, le importaba en realidad lo que la gente decía y lo que a la gente le ocurría en el momento que consultaba, ¿ya? Entonces, era importante entender la queja, lo que a la gente le ocurría y cómo este problema, entre comillas, que la gente traía a colación, se manifestaba, cómo interfería con el desarrollo de la persona, ¿ya? Erickson no buscaba el insight,
como lo buscaba en otras terapias, y no buscaba la explicación ni el origen ni la causa de las cosas. Eso no era importante. Lo importante para Erickson eran cómo los problemas se mantenían en el tiempo, qué es lo que hoy día hace que la gente eh, presente el problema que está presentando. ¿Ok? Segundo, en lugar de discutir con los pacientes o interpretar la resistencia, Erickson ocupaba, ¿cierto?, la resistencia para ayudar a la gente a trabajar sus tareas. El concepto de resistencia fue revisado teóricamente luego y se transforma en un concepto que es nuevo, que, bueno, no nuevo ahora, sino que nuevo hace tiempo, pero que renueva el concepto de resistencia que se llama cooperancia. Y la cooperancia, en el fondo, es un concepto que alude a cómo la gente colabora con nosotros en terapia o colabora consigo misma para avanzar en terapia. Milton Erickson consideraba, por ejemplo, que la resistencia, entre comillas resistencia, que la gente presentaba con algunos terapeutas era una resistencia, perdón, era la forma de cooperar que tenían las personas. Entonces a Erickson no le complicaba que la gente fuera resistente, que dijera que no frente a las cosas. Lo que Erickson hacía era trabajar para que las personas pudieran decir que sí. ¿Se fija? Entonces de un no, 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 no me gusta, no quiero, no puedo, Erickson trabajaba para que la gente, bajo esa misma colaboración, ¿cierto?, se transformara la idea, el gesto, la pauta, el comportamiento y la gente terminara diciendo sí puedo, sí quiero, ¿ya? Sí me interesa, ¿ok? Tercero, intervenía rápidamente y se retiraba tan pronto ocurría una pequeña mejoría. ¿Por qué era así? Porque Erickson confiaba en la persona y en sus capacidades y confiaba también en el mundo inconsciente. De hecho, cuando se trabaja en trance, en trance hipnótico, en terapia, en hipnosis propiamente tal, lo que se conoce como sugestión hipnótica funciona como un elicitador de cambios, ¿ok? De modo tal que, por ejemplo, yo puedo, por ejemplo, cuando hemos trabajado en hipnosis, en terapia, y esto ocurre cuando las técnicas o no resulta la conversación más cotidiana o hay mucha interferencia de algunos síntomas que son demasiado potentes, entonces se trabaja en un trance y lo que se hace muchas veces al trabajar en hipnosis con alguien es sencillamente decirle, usted va a estar aquí, usted va a estar en trance y su mundo interno va a estar trabajando para usted y usted sencillamente quédese ahí, su mundo interno sabe lo que hace para que usted esté mejor, para que usted se sane. Y sencillamente se permite que el trance con ciertas otras indicaciones funcione y opere, ¿ya? O más bien que durante el trance el mundo inconsciente de la persona trabaje. Cuando las personas vuelven de trance, lo que ocurre allí es que ha ocurrido algo así como, entre comillas, un aprendizaje. Algo ocurrió en el mundo interno de la persona de lo cual la persona no se percata inmediatamente, pero luego ocurre algo distinto en la semana siguiente, en los días venideros, que se traduce entonces en un cambio de comportamiento. Y eso tiene que ver con aprendizajes inconscientes que se desarrollan allí. Ya, por supuesto, eso se ve mucho más potenciado cuando trabajamos con sugestiones hipnóticas o poshipnóticas, que son indicaciones del orden de, por ejemplo, cuando usted vuelva de este trance, usted va a sentir alivio respecto del síntoma que está teniendo. Eso es una sugestión, ¿te fijas? Y el mundo interno lo captura, lo atrapa, lo entiende, lo asimila y algo genera con respecto a las emociones o lo que fuera, que la gente se alivia, por ejemplo. ¿Ok? La hipnosis no es la panacea de nada. La hipnosis es un método de trabajo. La hipnosis requiere seriedad en su abordaje. La hipnosis, si no, usted no conoce bien cómo se trabaja, puede ser peligrosa para la persona. ¿Ok? Por lo tanto, cautela cuando hablamos de hipnosis, entrénese, aprenda, practique y luego entonces empiece a trabajar con pacientes si ese fuera un mundo que a usted le importa. ¿Ok? Cuatro, no medía sesiones de acuerdo a reloj, sino que se basaba en tareas y ejecutaba dentro y fuera de la sesión y estimulaba el uso de personas fáciles. Ya. ¿Qué significa el punto 4? Que a Erickson le interesaba algo importante. No estaba interesado en trabajar en 5 sesiones, en 10 sesiones o en lo que fuera así.
No era una unidad de medida lo que regía su método, sino más bien el progreso que la persona tuviera, ¿ok? Y el progreso que la persona dependía, por supuesto, del trabajo que la persona hacía consigo misma, pero también con la familia o la comunidad donde la persona estaba inserta. De hecho, muchas veces Erickson lo que hizo fue proponer tareas terapéuticas para que la persona las desarrollara, pero en comunidad, para que la persona hiciera cosas en su entorno, con su familia, con conocidos, ¿ya? De modo tal que en el fondo la terapia siempre fue una terapia interaccional, ¿ok? Cinco, los medicamentos y las hospitalizaciones jugaban un papel menor si es que tenían alguno en sus tratamientos. Eso era porque Milton Erickson, bueno, era médico, ¿cierto? Entonces conocía los alcances que tenía la medicina en el momento, pero por sobre todo confiaba mucho en el mundo inconsciente de las personas y en las capacidades y en los cambios que la gente podía hacer. De hecho, cuando Milton Erickson tiene anécdotas importantes, cuando Milton Erickson trabajaba con pacientes internados, por ejemplo, lo que a él le interesaba era rápidamente lograr que la gente dejara de estar internada, ¿ya? Y hacía esfuerzos tremendos para eso. Entonces, rápidamente lograba él una forma de comunicación con las personas, bien especial a veces, que eh, significara o trasuntara esto en que las personas alteraran las pautas conflictivas, ¿cierto? Y las renovaran por pautas sanas de comportamiento, ¿ok? Piensa usted que hoy día, y a la luz de todo el desarrollo de lo sistémico en general, nosotros entendemos que las cosas que en un sistema, cuando existe un cambio en una parte del sistema, ese cambio afecta a todo el sistema. Y usted lo sabe porque usted estudió teoría de sistemas seguramente. Cuando Erickson trabajaba desde una visión que era la confianza en que los cambios iban a suceder a partir de cambios pequeños y diminutos. ¿Te fijas? Por ejemplo, hoy día, cuando nosotros hacemos terapia sin trance, hay una pregunta que se usa en terapia que muestra lo que es la influencia de Erickson y que es la pregunta de, cuénteme, eh, ¿cuál sería un pequeño cambio, pequeño y diminuto, que usted podría experimentar, que le diría a usted que usted está caminando en la dirección correcta? ¿Se fija? Yo le consulto a la persona por un cambio pequeño y diminuto. Y lo que hago cuando la persona responde es amplificar o trabajar para amplificar ese cambio, para visualizar eh, el- el- la influencia de ese cambio en el comportamiento de la persona, pero sobre todo los resultados que van a venir a partir de que la persona haga un cambio pequeño y diminuto. ¿Te fijas? Entonces, eso es tremendamente interesante porque las terapias parten así. De hecho, una de las premisas del mismo Erickson y que después fue desarrollada por sus compiladores, ¿cierto? Es que cuando el panorama es tremendamente complejo, por favor, usted divida las cosas en segmentos de menor complejidad para poder trabajar, ¿ya? Esta es la idea que, de alguna forma, por ejemplo, cuando yo trabajo con personas que tienen problemas muy grandes, yo trabajo con una idea y les explico a la gente que la terapia a veces o el problema que vamos a trabajar en terapia se puede entender también bajo la metáfora de construir una casa, por ejemplo, ¿ya? Entonces vamos a avanzar en metas, pero las metas van por partes. Y cuando usted construye una casa, lo primero que tiene que construir es el piso, ¿te fijas tú? Esa es una meta. La casa, tener una casa completa, construirla, es una tarea compleja, ardua. Bueno, los problemas para resolverlos son tareas complejas y arduas también. Pero primero vemos el piso, luego las paredes, luego es el techo, luego, ¿te fijas? Entonces en terapia la idea es dividir, ¿ya? Cuando hay problemas demasiado complejos, por ejemplo, una situación familiar complicada, o una situación personal compleja, la idea es dividir eso en áreas que la persona pueda ir abordando desde lo más significativo o lo más fácil para ella, de modo que la persona vaya ganando confianza y vaya logrando metas pequeñas, pero que en el fondo transitan, ¿cierto?, en la dirección de este cambio que es más amplio, que es la casa completa, que es resolver la conflictiva, el problema, ¿ya?
Ojo, y no resolver el problema en sí mismo, sino que generar acciones que van a tender a resolver el problema. Vamos a hablar de eso, ¿ya? Lo que lo menciono así porque nosotros a veces como terapeutas nos casamos en que tenemos que resolver un problema con las personas. Sin embargo, en terapia y a partir de lo que Milton Erickson propuso, lo que se entiende hoy, y piensen ustedes en uno de los títulos de los libros clásicos que surgen a partir de la influencia de Erickson en el año 1974, el libro Cambio, o Táctica del Cambio también, que es otro, ¿ya? Lo que se busca es un cambio en el sistema, y el sistema persona, ¿ya? El cambio en una emoción, el cambio en una decisión, el cambio en una pauta que se está desarrollando que es compleja. Bueno, ese cambio va a significar una vorágine de comportamientos, ¿cierto? Que uno tras otro van a significar que finalmente la casa esté construida, pero se parte de a poco. En terapia eso es súper importante, ¿ok? Más que buscar la expresión de sentimientos de los pacientes, estaba interesado en que estos, ¿cierto? Los sentimientos hicieran cosas que fueran, cosas fuera de lo común, o sea, que sirvieran, que Erickson utilizaba las emociones, los sentimientos en beneficio de las personas, la tristeza, la angustia, lo que hoy día conocemos como depresión, ¿ok? O síntomas depresivos, podríamos perfectamente nosotros ocuparlos en beneficio del otro, ¿ya? Bueno, dentro de los principios básicos de la terapia ericksoniana, ¿cierto? Que está el primero de ellos que corresponde a la utilización de los mapas internos. Dice, las personas operan desde sus mapas internos y experiencias sensoriales. O sea, cada persona, usted, yo mismo, ¿cierto? Todos los que estamos hoy día conversando en esta clase, tenemos nuestros propios mapas internos de cómo funciona el mundo, de cómo funcionan nuestras relaciones, de cómo funciona nuestro comportamiento laboral o como estudiante, de cómo funcionan todas las cosas en el mundo, ¿ok? De cómo funcionamos nosotros mismos en nuestro fuero interno. Y eso es un mapa interno. Erickson accedía a ese mapa interno con las personas y eso lo hacía a partir de la conversación. Esto es súper importante como concepto, conversación. ¿Por qué razón? Porque no se trata en la terapia breve ericksoniana, no se trata de desarrollar un interrogatorio con una persona. Se trata de generar una conversación que a usted le permita acceder a esos mapas internos y eso se hace conversando con la gente sobre la vida, sobre dónde viven, sobre sus experiencias más importantes, te fijas tú, sobre sus historias, te fijas sobre lo que a la gente le importa, lo que no le importa, y eso va dando lugar a cómo la gente entiende el mundo, el universo en general que le rodea, y también cómo la gente se entiende a sí misma, ¿ok? Hay que acceder a esos mapas internos. Segundo, la mejor elección, dice, las personas hacen la mejor elección para sí mismos en todo momento. ¿Qué significa eso? Significa que usted tiene que confiar en la gente, en las personas que están al frente suyo como consultante, porque las personas, por ejemplo, ¿qué nos podría preocupar? Caso real, ¿no? Una mamá que llega a consulta cuando ella está interferida por violencia intrafamiliar de parte de género, de parte de su esposo. El esposo la ha golpeado y bueno, hay violencia, pero ella no se separa del esposo porque sostiene la idea de que sus hijos no pueden crecer sin un papá, ¿ok? Y si usted la fuerza, la obliga a que ella haga una denuncia judicial, la denuncia judicial después ella misma la va a retirar. ¿Por qué? Porque su creencia es que los hijos tienen que tener un papá, ¿ok? Pese a que ella la golpean. Bueno, usted dirá, pero ella no está haciendo la mejor elección en ese momento. Bueno, desde el punto de vista nuestro puede que no, pero la persona en ese momento está eligiendo lo que le parece mejor desde su perspectiva. Y es ahí a donde nosotros tenemos que llegar. Y por eso es que en terapia, por ejemplo, nosotros trabajamos con la gente
desde estos modelos que significan precontemplación, contemplación, te fijas tú, involucramos hoy día la entrevista emocional para que la gente resuelva ambivalencia. Pero ¿qué estamos haciendo allí? Estamos trabajando con las personas para que las personas puedan resolver una ambivalencia que las mantiene en un statu quo respecto de la problemática. Ahora, ¿cuándo cambia las personas su comportamiento? Cuando esta persona que yo comentaba hace una denuncia, cuando este esposo un día llega y este, golpea a uno de los hijos, y es entonces cuando aparece o surge, escucha bien, eh, no la mujer, sino que aparece la mamá. Y la mamá no va a permitir que a los hijos los golpeen, entonces denuncia y la denuncia la mantiene. En terapia nosotros tenemos que trabajar, te fijas tú, para descubrir el mapa interno, te fijas tú, para descubrir lo que la gente, entender comprender, por qué la gente está eligiendo no separarse. Y tenemos que entender, mira lo que dice abajo, la teoría no es el paciente, lo que yo crea como teóricamente correcto no es lo relevante, ¿ya? Es tan solo una metáfora que yo ocupo desde el punto de vista de la construcción de mundo, ¿no? Eh, pero también la persona tiene su propia construcción de mundo. Lo que corresponde es que yo entienda esa construcción de mundo, que entre allí y que desde dentro yo desarme, una vez habiendo entendido, ¿cierto?, qué es lo que está manteniendo un comportamiento que a mí me parece que no es sano, por ejemplo, ¿ya? Entonces, mapas internos, la gente decide lo que mejor puede, y por otro lado, lo que yo entiendo, mis teorías, no son lo más importante. De hecho, cuando se ha estudiado los factores comunes de eficacia en terapia, que así se conocen, ¿ya? Lo que hoy día existe es que en el fondo los factores del vínculo, perdón, de la alianza terapéutica son los más importantes, y entre ellos está el vínculo, ¿ya? Y el vínculo tiene que ver con confiar en el otro, con creer en el otro, con no cuestionar a la persona, con escucha atenta, con generar reflejos, con ser comprensivo, con que la persona en el fondo quiera trabajar con nosotros. ¿Te fijas tú? Una vez logrado eso, la persona me va a escuchar, pero primero tiene que sentirse bien en terapia, luego va a escuchar, ¿ok? Bueno, respeto a todos los mensajes, respete todos los mensajes de los pacientes. ¿Qué significa eso? Que las personas traen su propio mundo, ¿ok? Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es capturar, del mismo modo que yo trabajo en fotografía, capturo, ¿cierto?, una imagen con el lente de la cámara, voy a capturar, voy a atrapar, ¿cierto?, los mensajes que la gente trae consigo, pero además voy a ser atento a lo que la gente dice, a cómo lo dice, al comportamiento de las personas, pero también al de dónde viene ese comportamiento, y me voy a esforzar por entender aquello, ¿ok? El mensaje que las personas traen consigo mismas es súper importante en términos de no destruirlo nosotros con cuestionamientos. Yo podría ser incisivo con una persona y decirle, pero usted se siente buena mamá, ¿así? Al no denunciar, por ejemplo. ¿Te fijas? Y estaría siendo, entre comillas, irrespetuoso con respecto, o sea, desde esta perspectiva, ¿no? Estaría siendo irrespetuoso, estaría destruyendo alianzas, estaría trabajando en contra de lo que yo quiero, que es que la gente haga los cambios que ella necesita hacer. Y de hecho, ustedes se van a encontrar, si es que ya no se han encontrado, con muchas personas que han decidido abandonar terapia porque no se han sentido comprendidos por las personas, por los terapeutas o las terapeutas. ¿Te fijas? Y no comprendidos significa que han sido cuestionados, que han sido vilipendiados de repente. ¿Te fijas? Confrontados de una manera absurda o ridícula muchas veces, y por lo tanto se trata aquí de tomar elementos que en el fondo signifiquen construir una conversación, ¿ya? Que le permita a la persona, el número 5 que está acá, ¿ya? Que es que la persona aprenda a decidir, a escoger, a elegir el mejor camino para ella. ¿Te fijas? ¿Por qué? Tenemos que asumir, y yo siempre lo comparto así esto, ¿no? Que no es que las personas no quieran, es que en este momento no pueden, por la razón que sea, ¿ya? Volvemos al punto número 3, ya no me acuerdo cuál, donde no indagamos en la historia de las cosas, sino que nos quedamos con lo que está aquí presente, no porque no nos importe la historia, nos importa, pero nos importa la historia para poder construir una conversación
que en el fondo significa que la persona a mí me va a escuchar. ¿Te fijas? Entonces, yo no puedo o no es conveniente, no se sugiere que usted entregue indicaciones a la gente, mire, vaya, denuncie, déjelo, cambie, estudie, no estudia, deja de consumir, consume, ¿te fijas? Termina con esa pareja, busca trabajo. Esa no es mi tarea. Resolver eso es resorte de la persona. Y la persona cuenta, y aquí estribaba precisamente la confianza de Milton Erickson en la persona y en su mundo interno. La confianza de Milton Erickson estaba situada en los recursos y capacidades del mundo interno, pero que en el fondo es la persona completa. Piensa tú, por ejemplo, que es el punto que está el 6. Piensa tú, por ejemplo, en una persona o en la diferencia. Mira, mira esto. En la diferencia que hay en una conversación que yo pueda desarrollar con alguien cuando me encuentro con una persona que lleva 2 años o 3 años con depresión y ha tratado y ha estado con terapeuta y ha estado con medicamentos, pero la depresión sigue ahí. Yo tengo dos alternativas, básicamente, sucintamente hablando, ¿no? O me inclino por una entrevista, que es una entrevista clásica, venida, no sé, del mundo de la psiquiatría, centrada en los síntomas, y le pregunto a la persona, de cuándo estás deprimida? Y la depresión, ¿cómo te afecta? ¿Y qué es lo que sientes? ¿Y qué es lo que piensas de eso que sientes? ¿Y a quién más le afectó esto? ¿Te fijas tú? Y la persona entonces empieza a hacerse cargo de responder una conversación que en el fondo está centrada en los déficits, en el problema, en lo que no funciona, versus una conversación con la misma persona, 3 años deprimida, pero distinta. Yo le pregunto a la persona deprimida, buscando qué cosa, los recursos de la persona, sus capacidades, te fijas tú, lo que la persona hace bien, ¿ok? Le pregunto a la persona, disculpe, ¿cómo lo ha hecho usted estos 3 años que ha estado deprimida para mantenerse trabajando, para seguir criando a sus hijos, para seguir llevando su casa, para seguir viva por último? ¿Te fijas? ¿Cómo lo ha hecho? Y cuando a la persona le pregunto eso, la estoy interpelando con una pregunta que en el fondo significa que la respuesta que se me va a entregar la persona, ¿cierto? Es una respuesta en la que van a aflorar los recursos de ella. ¿Qué son los recursos? Sus capacidades, sus motivaciones, ya sus ideas. Yo he estado, bueno, ¿cómo lo he hecho? Yo he salido adelante porque en realidad podía estar deprimida, pero yo tengo que sacar adelante a mis hijos. ¿Qué recurso hay detrás de eso? ¿Qué capacidad? ¿Qué surge? ¿Qué aparece? ¿Qué es lo que usted observa ante esa respuesta? Bueno, está la maternidad, ¿no? Está el sostener un amor profundo por los hijos, está el sacrificarse todos estos años a pesar de que sentirse mal para trabajar, para que los hijos salgan adelante, si te fijas tú, porque tiene que manejar una casa, tiene que manejar dinero, tiene que trabajar, tiene que ahorrar, tiene que llevar a los hijos al colegio, enseñarles, estudiar con ellos, y la depresión está ahí, pero ella puede y ha podido. Y esos recursos que en el fondo la persona ha mostrado durante estos 3 años son los recursos que yo voy a ocupar para construir la terapia con ella. ¿Te fijas? Entonces, cuando aquí hablamos de qué hacemos con esto que la gente trae consigo, en realidad lo que estamos diciendo acá es que, disculpa, ahí sí. Lo que estamos diciendo acá es que nosotros nos vamos a hacer cargo o vamos a intentar, yo siempre digo que en un primer momento la tarea más importante para un terapeuta, una terapeuta, es comprender lo que el mundo del otro, intentar absorber el mundo de la otra persona, no cuestionarla. Yo podría cuestionar a esta mamá que no ha denunciado al esposo o que ha retirado las denuncias varias veces, o la puedo ayudar. Es una decisión que yo tengo que tomar y desde esta perspectiva, la verdad es que eh, estos principios nos interpelan en términos de hacer algo distinto, no cuestionar, sino que colaborar. Y entre esas cosas, eso significa también entender que la persona tiene un modelo de mundo, una forma de entender cómo funcionan las cosas,
que a lo mejor desde la perspectiva nuestra no es la correcta, pero es la perspectiva de la persona. ¿Cuál es mi trabajo allí? Que si esa perspectiva de mundo nosotros nos percatamos que no ayuda a la persona, por ejemplo, dos pololos que mantienen una relación de pololeo, donde ella o él es víctima de los celos del otro, pero están enamorados y por lo tanto ellos entienden que tienen que seguir juntos. Esa es su perspectiva de mundo. ¿Qué hago yo? ¿Los separo a la fuerza? ¿O entro en el pensamiento y las emociones, ¿cierto? La experiencia, la vivencia de la persona que consulta, de modo tal de comprender por qué esta persona está viviendo lo que está viviendo, o cómo lo está viviendo, mejor dicho, el cómo es lo importante, ¿ok? Y desde allí entonces ayudarle a entender que si su modelo de mundo o lo que él cree respecto de la relación de pololeo en realidad le trae beneficio o en realidad le está perjudicando. Por ejemplo, con adolescentes de 15, 16, 17 años me ha tocado trabajar con situaciones como esta. Y cuando hay un momento, esto es largo, una terapia larga, lo que estoy hablando acá es un momento específico, ¿no? Pero hay un momento en el que uno puede conversar esto con la persona adolescente. Decirle, disculpa, tú estás en una relación. ¿Qué es lo que una relación de pololeo debiera hacerte sentir a ti? ¿Cómo debieras sentirte tú con una relación de pololeo que es sana, que es amorosa, que te hace bien, que te pone... ¿Qué debieras sentir tú? ¿Cómo debieras sentirte? Y la gente responde, ¿te fijas? Yo debiese estar contento, contenta, debiese, no sé, sentirme alegre, debiese sentirme así, asá. Pero luego ocurre otra cosa, que la gente dice, bueno, y no me siento así, ando con angustia. ¿Por qué? Porque la persona es celosa, porque la vigila, no la deja sola, le alejó de los amigos, la persona tiene conflicto con los papás porque la ha visto llegar y llorar, no está contenta todo el tiempo, más bien está triste todo el tiempo. Entonces la visión de mundo en ese momento, que pudiese ser, por ejemplo, me siento enamorada y esto tiene que funcionar o tengo que mantener un pololeo porque me siento enamorado o enamorada, una relación de pareja porque me siento enamorado o enamorada y eso es lo que manda aquí, lo que me obliga, lo que me guía, lo que, en lo que se basa mi relación. Bueno, eso precisamente es lo que yo tengo que cuestionar, o la persona tiene que cuestionar con mi ayuda, pero yo no le puedo decir, esto está mal. Es ella quien debe descubrir que su modelo de mundo no le sirve o le perjudica. ¿Ok? Flexibilidad. Una de las cosas más importantes en terapia es lo siguiente. Muchas veces las pautas problemáticas o los problemas se mantienen porque las personas tenemos pautas rígidas para entender todo lo que nos ocurre. Un objetivo solapado en la terapia es introducir flexibilidad en el sistema, es decir, que la gente desarrolle un pensamiento, que la gente examine sus emociones, te fijas tú, eh, tenga una vivencia distinta de las cosas, ¿me entiendes? De modo que la flexibilidad, perdón, de modo que la flexibilidad le permita a la persona indagar en lo que le pasa, descubrirse, mirarse. ¿Ya? Me gusta mucho, por ejemplo, esta idea de la imagen especular de la terapia. ¿Ya? La terapia funciona como un espejo, nosotros somos un espejo para el otro, de modo tal que cuando hablamos con esta adolescente de qué debiese sentir ella en una relación que le hace bien, y ella me dice alegría, tranquilidad, armonía, paz, y lo que está sintiendo es angustia, tristeza, desazón, desasosiego, duerme mal, entonces la persona puede comparar. Pero ¿qué ha ocurrido? Que el constructo, el concepto central desde el cual ella observaba, la persona, ¿no? Desde el cual ella observaba eh, cómo debe funcionar una relación de pololeo, era de esta forma, cuando hablamos con ella y a partir de conversaciones, entonces ella puede ahora comparar lo que se debe sentir con lo que realmente siente. Y eso es generar flexibilidad en un sistema, por ejemplo.
¿ya? Lo mismo ante la inmovilidad que obliga a las personas, la inmovilidad obliga a las personas a no hacer nada o no tomar decisiones de pronto. Bueno, hay que incorporar la flexibilidad en su propio sentir, en su propia emoción, en sus propios pensamientos, ¿ok? Para eso hay técnicas, por supuesto. No, las personas no pueden no comunicarse. Bueno, aquí están las premisas, los axiomas de la comunicación, ¿ya? Eh, todo acto es comunicación, te fijas tú, etcétera. Y un corolario que se agrega luego es que es imposible no comunicarse. Todo acto es comunicación. Si yo me encierro en mi habitación y digo no quiero comunicarme con ustedes, el encierro está comunicando que la persona no se quiere comunicar. Entonces, todo acto siempre es comunicación. La comunicación es inevitable. Por lo tanto, cuando una persona llega y se queda en silencio en la terapia y él se sienta frente a usted, la pregunta es, ¿qué está comunicando esta persona? ¿Y cómo lo va a hacer usted para comunicarse con ella? Ese es otro desafío, ¿ok? Pero en todo momento la persona está comunicando algo. Eh, de hecho, desde esa misma perspectiva podríamos entonces entender que la resistencia también es una forma de comunicación de algo. ¿Te fijas tú? A veces de los temores, a veces de la poca confianza en uno mismo, en las propias capacidades, a veces una negación a participar de algo donde ha tenido fracaso, hay terapias que no han funcionado, entonces hay que ser astuto allí para poder desarmar eso. Décimo, dice reducción a los elementos componentes. Ya lo había mencionado hace un rato. Si un trabajo es complejo, fragméntelo. ¿Ok? O sea, parta por el piso primero y hasta que no esté eso listo, no avance hacia las paredes. Si tiene una dificultad importante a nivel personal, eh, entonces trabájela de modo parcial, por partes. ¿Ya? Y por supuesto, como terapeutas tendremos que llevar a las personas en esa línea de trabajo, ¿ya? Resultados ocurren en el nivel psicológico o inconsciente, decía Erickson. Bueno, eso es que en el fondo los resultados tienen que ver con las capacidades y los recursos personales y los cambios ocurren también en la mente interna de las personas, ¿ya? Tras decisiones que ellos están tomando, ¿ok? ¿Qué tenemos que evitar desde el punto de vista de la terapia ericksoniana? La creencia de que la personalidad o el carácter es inmutable, o sea, que no cambia nunca, que las personas son como son, eso es algo que Erickson nunca aceptó. Más bien lo que él opinaba es que aspectos de la personalidad de la gente perfectamente pueden cambiar si es que las personas tienen una experiencia que le permita modificar algunos aspectos, ¿ya? Erickson decía, por ejemplo, que cuando cuando explicaba, ¿cierto?, por qué las personas no cambian o por qué se mantiene un problema, Erickson decía, bueno, la gente mantiene un problema porque no ha tenido experiencias que le permitan el aprendizaje para solucionar esos problemas, y que es lo que él proponía que se lograra a través de un trance. ¿Te fijas? Entonces, el trance funcionaba como una experiencia de aprendizaje para la persona que resolvía este problema en el fondo. El método da lo mismo, el concepto es lo que importa. Entonces, la gente cambia la personalidad o rasgos de personalidad o parte del carácter o parte de la personalidad cuando la gente tiene experiencias que le permiten a ella descubrir aspectos propios que a lo mejor estaban un poco olvidados también. ¿Ok? Función y origen de los síntomas. Bueno, los síntomas pueden tener un origen, pero también una función. Esto se habló posteriormente en terapia o en psicología como las ganancias secundarias. Te fijas tú la función que puede cumplir un síntoma, ¿ya? Y el origen, bueno, de dónde vienen y por qué se originaron. Importa entender que los síntomas tienen funciones, pero las funciones también van cambiando con el tiempo. Podemos determinar un origen. Te fijas tú, un punto de partida para que alguien se sienta mal, pero seguramente eso también ha cambiado con el tiempo o puede cambiar con el tiempo en el futuro, ¿ya? Erickson trabajaba mucho, por ejemplo, con la proyección a futuro. Erickson en trance llevaba a la gente, no sé, pues del 2024 al 2034 y desde allí le pedía a la gente en trance que se mirara o que le
o que la persona del 2034 le contara a la de hoy cómo había llegado y logrado sus metas en el 2034, el tiempo, la temporalidad en terapia. ¿Ok? Y ese fenómeno hipnótico de la proyección en el tiempo es un fenómeno que se trabaja en la conversación cotidiana, coloquial hoy día, con las personas en la hipnoterapia sin trance, que es una de las cosas que yo también practico, ¿no? Cuénteme cómo usted lo va a hacer cómo vamos a saber, por ejemplo, cómo vamos a saber en 6 meses más que esta terapia va por buen camino o dio resultado. ¿Te fijas? Y la gente responde, bueno, voy a saber porque voy a estar haciendo esto, esto y esto, no sé, pues, ejercicio, bicicleta, aire libre. Y entonces uno plantea a la gente, bueno, y de esas tres cosas, ¿cuál podría usted empezar a hacer hoy día? La gente dice, bueno, andar en bicicleta. ¿Qué significa eso? Que el futuro está acá ahora. ¿Te fijas? Entonces el cambio no espera 6 meses, el cambio comienza a operar ahora. ¿Entiendes? Bueno, todo esto en terapia, por supuesto, es más largo de hacer, ahí, bueno, ¿ya? La responsabilidad por los resultados de la terapia recae en el consultante. Esto significa que yo soy un promotor de cambios en términos de procesos. ¿Te fijas? La idea es que yo trabaje con los procesos que las personas están viviendo, ¿ok? Y esos procesos, en el fondo, significan que es la propia persona la que va a hacer los cambios que necesita hacer en cuanto incorpore flexibilidad, incorpore nuevos aprendizajes o interrumpa ciertas pautas que ha mantenido en el tiempo, como pasa, por ejemplo, con las personas que, no sé, que discuten, que pelean en pareja y qué sé yo. ¿Ya? Steve D. Chaser, eh, eh, uno de los personajes que funda, ¿cierto?, la terapia centrada en soluciones junto a su esposa Inso Kim Berg, dibujó este diamante ericksoniano para representar 4 ejes que en el fondo están presentes en la terapia de Milton Erickson cuando el terapeuta está en el medio, en el centro, ¿no? El primero de ellos, arriba, dice que nosotros tenemos que trabajar con metas. Las metas son las que en el fondo permiten la sensación de progreso y avance a una persona. Si usted no sabe, la persona no sabe qué quiere en terapia, tenemos que trabajar para que sepa qué quiere. Si la persona sabe qué quiere en terapia, transformamos ese querer en una meta de trabajo y nos orientamos hacia allá. Lo segundo, voy contra reloj en la lectura de este PPT, hacer a la medida. D. Chaser decía algo que hoy día se comenta mucho, la terapia tiene que ser un traje a la medida para la persona. No hay dos terapias iguales. Usted puede tener un método para trabajar la depresión, pero la forma en que usted lo aplica es como igual que un sastre, para la persona que está enfrente. Por eso es que la conversación con un consultante u otro, aunque usted tenga las estratagemas o las técnicas incorporadas en su acervo terapéutico, ¿cierto? eh, son ocupadas de manera muy personal, con palabras distintas, con giros lingüísticos diferentes, con énfasis diferentes, en orden distinto, ¿te fijas tú? La terapia es para cada cual y hay que ser astuto para poder trabajar así también. Eso se desarrolla, se aprende, se logra escuchando a los consultantes, observando a los consultantes, ¿ya? Procesamiento o proceso. Bueno, hay procesos que los voy a ejemplificar luego con otro gráfico, que se siguen en terapia que tienen que ser más o menos, o que muestran más o menos el orden en que estas cosas pueden avanzar, ¿ya? Y por último, cuando trabajamos nosotros con tareas para que la persona haga tareas en su casa, por ejemplo, no sé, investigue algo, vaya a cierto lugar, te fijas tú, etcétera. Esas tareas tienen que ser entregadas en envoltura de regalo. Eso significa que lo que yo proponga a la persona tiene que ser entregado de manera tal que la persona no lo pueda rechazar. Se entiende, la metáfora es aquí que nadie rechaza un regalo, ¿te fijas tú? Entonces, la idea es que nadie rechace una indicación, una propuesta, una tarea, una sugerencia. ¿Ok? Este es el proceso del cual hablábamos nosotros. ¿Ok? Entonces, hay un diagnóstico, se trata de motivar, se trata de construir, ¿cierto?
un escenario posible para el cambio, ¿ya? Luego viene la siembra, hay el concepto que se llama la siembra ericksoniana, y la siembra ericksoniana básicamente tiene que ver con conversaciones que Erickson tenía con la gente que no tenían un resultado en el momento de esta sesión de terapia, pero sí tenían resultados una semana, 2 semanas, un mes después, cuando esa siembra habría proliferado. ¿Te fijas tú? La semillita había crecido. Entonces, Erickson hacía mucho de siembra ericksoniana, ¿no? Bueno, era de él. Hacía mucho de esta siembra. Eh, ¿Por qué razón? Porque él sabía que en el mundo interno de la persona la semilla iba a estar, ¿cierto?, generando algo y que el mundo inconsciente iba a entender, por ejemplo, la sugestión poshipnótica y luego esa sugestión iba a significar cambios en el comportamiento. Hay que dar pasos mínimos, hay que hacer una intervención principal, ¿te fijas tú? Y hay que hacer un seguimiento a los casos. Bueno, esto es parte de un proceso que él proponía más bien en su actuar, en su acción, ¿te fijas? Que después fue traducido en este gráfico como para poder entender un poco la lógica de lo que hacía Erickson, porque a veces no se entendía lo que Erickson hacía o de dónde lo hacía, ¿ya? Bueno, el aspecto estratégico de la terapia e intervenciones asociadas, ¿ya? Primero que todo, Erickson estaba interesado en la solución de los problemas, era un terapeuta activo en promover cambio. Erickson escuchaba, pero luego enseguida trabajaba para que la persona y generar algún cambio en su comportamiento. No esperaba mucho para eso. Ya tenía paciencia para las cosas y todo, pero su objetivo era ese. Y lo que hacía siempre tenía un sentido. ¿Ok? Planeaba las metas, ¿ya? Se iban a perseguir, diseñaba intervenciones orientadas al logro de esas metas, planeaba y seleccionaba cuidadosamente sus intervenciones con cada quien para movilizar al consultante hacia el logro de esas metas. Metas que en el caso de Ericsson eran más bien dirigidas por Ericsson. Hoy día trabajamos nosotros desde lo que él se llama como co-construcción de metas. ¿Ok? Trabajamos en una terapia distinta, en ese ámbito. Este aspecto de la terapia es el que se ha denominado estratégico. O sea, lo estratégico tiene que ver con centrarse en el problema, centrarse en el presente, usar estrategias que permitan a la persona generar cambios, ¿cierto? Y orientarse hacia el futuro. Ese es el trabajo. Y en el futuro, lo que debe ocurrir es que las metas se hayan logrado. Por eso, si usted tiene una, como las dólmenes que están aquí en la fotografía, tiene que generar una construcción compleja y difícil, yo le aseguro que eso que está ahí en pantalla, ¿cierto? En Stonehenge, ¿cierto? Fue construido paso a paso, ¿ya? No me imagino levantando esas piedras tampoco todas de una vez. Bueno, dice acá, entre otras cosas, lo estratégico de esto de la terapia de Erickson pasa por determinar el tipo de paciente que busca terapia o saber quién es el cliente. Y básicamente se definen, y la terapia centrada en soluciones, ¿cierto? Esto está allí. Se definen tres tipos de pacientes, perdón, un visitante, un quejoso y un comprador. Un ejemplo que me permitió a mí entender esto es el ejemplo de la zapatería. Imagínense que usted atiende una zapatería. Hay tres tipos de pacientes o clientes que van a llegar a su zapatería. Y yo creo que usted ha formado parte de este tipo de pacientes en más de alguna oportunidad. Primero, el visitante. Es la persona que entra a su tienda de zapatería, mira los estantes, mira la vitrina, recorre toda la tienda, ¿cierto? Toma algún zapatito, lo deja, se vuelve, se va, regresa, vuelve a mirar de nuevo, pero no compra ninguna cosa. ¿Qué hace usted como el tendero ahí? ¿Qué hace usted como la persona que está a cargo de esa tienda, con la persona visitante? Bueno, en la terapia centrada en soluciones dice, bueno, usted sea amable, escuche, ofrézcale cafecito para que la persona vuelva. El objetivo con estas personas no es hacer terapia. Usted al visitante no le puede vender un zapato, porque no anda comprando, anda visitando.
A los pacientes visitantes usted no le puede ofrecer terapia, les puede ofrecer un café para que vuelva. Eso es lo que se llama hoy día construcción de alianza terapéutica. ¿Ok? Se trabaja desde la motivación. Un visitante es un equivalente a una persona precontemplativa, contemplativa. Está el quejoso. El paciente quejoso es ese paciente que usted le mueve. ¿Qué busca hoy día? Un zapato. ¿Cuál? Ese. Ah, pero sabe que no me gusta así con de este color. Ah, es que no me gusta sin cordones, es que no me gusta la caña, es que no me gusta la planta, es que no me gusta esto. ¿Me muestra este otro mejor? El quejoso nunca está conforme con lo que se le ofrece. Con esa persona podemos hacer terapia, ¿me explico? Entonces no, tenemos que transformar a ese cliente en un cliente comprador. El quejoso entonces es una persona que también necesita cafecito, necesita ser atendido amablemente y necesitamos seguramente resolver alguna ambivalencia que la persona trae consigo porque está en contemplación o preparación para la acción, pero no está decidido a tomar terapia. La persona compradora dice, mire, ¿sabe qué? Vengo a buscar ese zapato que está allí, muéstremelo en la talla número tanto, se lo calza, se lo prueba, no, otra talla, pero se lo lleva, sabe a lo que va. Esa es una persona que está en una etapa de cambio equivalente, diríamos, desde Prochaska y Di Clemente, ¿cierto? En una etapa de acción, ¿ok? Y de ahí para adelante la persona entonces avanza en terapia. Cuando las personas están en etapas precontemplativas, entonces nosotros proponemos hoy día trabajar desde la entrevista motivacional al menos para trabajar con la ambivalencia que se conoce así, este término de la indecisión en el fondo. ¿Ok? Pero además nosotros, aparte de esto, tenemos otra cosa que hacer desde lo estratégico. Dice acá, búsqueda de la pauta u obtención de la información pertinente al problema. ¿Ya? Mira tú las preguntas que guían este análisis. ¿Cuándo se produce el problema? ¿Cuándo la persona pelea? ¿Dónde aparece el problema? ¿Discuten en la casa, en la calle, después del trabajo? ¿Cuáles son las acciones del problema? ¿La depresión obliga a hacer qué cosa a la persona? ¿Con quién se produce? ¿La depresión le afecta sola o acompañada? ¿Discuten frente a otros o solo? ¿Ah? ¿Cuáles son las excepciones a la regla del problema? ¿La persona está deprimida los 7 días de la semana, 24 horas al día? ¿O hay momentos en que la depresión es menor o desaparece? La gente responde frente a esto muchas veces diciendo, ¿sabes qué? Cuando estoy en el trabajo yo me olvido de eso. O me atrapa la depresión de lunes a viernes, el fin de semana, como hago otras cosas, la depresión es bastante más pequeña, pero es porque yo hago otras cosas que me sacan de... ¿ah? Sexto, ¿qué es lo que el cliente o los clientes hacen de modo distinto o qué actividades quedan excluidas a causa del problema? O sea, el ámbito de interferencia que provoca el problema. ¿Qué dejó de hacer? La pregunta es, ¿qué usted, a partir del problema, qué es lo que usted hace o ha dejado de hacer desde que este problema se presentó? ¿Qué es lo que usted hace o dejó de hacer desde que la depresión la empezó a visitar? Y la gente en base a la respuesta nos dirá ciertas cosas que nos van a orientar a nosotros respecto del espectro que la depresión aborda o el problema tiene. ¿Ok? Y donde por supuesto entonces nosotros debemos intervenir o para qué. ¿Ok? ¿Qué es lo que, siete? ¿Qué es lo que el cliente muestra en la sesión que está relacionado con el problema? La depresión está presente en su discurso, en su lenguaje, en su emoción, en sus recuerdos, ¿en qué? ¿Cuáles son las explicaciones y marcos o encuadres o el mundo del consultante respecto del problema? ¿Cómo la persona entiende su depresión? ¿Qué es lo que dice? ¿La justifica? ¿No la justifica? ¿La entiende? ¿No la entiende? ¿Ya? 9. ¿Cuáles son las soluciones intentadas por el cliente u otros significativos acerca del problema? ¿Ya? No, y 10 se repiten, perdón, me equivoqué, sorry. ¿Cuáles son las soluciones intentadas por el cliente o el otro significativo? ¿Ya? Esto es súper importante porque en el fondo lo que abre allí eh, es, es el explorar qué es lo que la gente ha hecho antes para solucionar su problema, de modo de nosotros no repetirnos el plato con ellos, no sugerir las mismas tareas, no hacer la misma terapia por la cual la persona ya pasó, no entregar las mismas directrices, sino que nosotros entonces hacemos algo distinto, ¿ok? Pero tenemos que saber lo que la gente ha intentado. Si la gente ha intentado cosas, ha puesto recursos personales, capacidades allí,
tenemos que entender entonces para nosotros, ¿cierto? ¿Por qué las otras cosas no han funcionado o qué ocurrió que las cosas no funcionaron? Y eso lo conversamos con la gente y tratamos de indagar y entender para nosotros lo que está allí presente. ¿Ok? Según O'Hanlon, O'Hanlon es un buen escritor, tiene unos textos maravillosos de terapia, ¿ya? Me acuerdo de uno en particular que se llama Raíces Profundas, ¿ya? Eh, y hay otro que se llama Desarrollando Posibilidades. Les recomiendo los dos textos, ¿ok? Bueno, O'Hanlon dice, la terapia hipnótica y no hipnótica formal ericksoniana presenta tres variedades de objetivos a intervenir en la pauta. Uno, utilización de las pautas presentes al servicio del cambio. Dos, alteración o obstrucción de las pautas actuales y establecimiento de pautas nuevas. ¿Ya? Estos tres puntos son un poco difíciles de entender si usted no ha tenido una lectura adecuada de lo que es el MRI o cómo se entienden las pautas y cómo funcionan, pero básicamente se trata de lo siguiente. Las personas, cuando estamos en problemas, es como que hiciéramos un recorrido circular, ¿ya? Uno de los ejemplos clásicos o que son eh, más asibles, ¿cierto?, por nosotros, es el circuito de la violencia intrafamiliar o las discusiones de pareja, cuando se ha presentado esta imagen de que la relación está bien, se acumula la tensión, la pareja estalla, discuten, pelean, hay un periodo de luna de miel, la gente se abuena, y viene un periodo de calma, después se acumula la tensión, eso es una pauta. La gente se deprime también a través, o vive, no, la experiencia de las personas puede ser traducida a pauta. Ese es el tema. Entonces, cuando nosotros vemos una persona que está padeciendo una depresión o fue visitada por la depresión, ocupando un lenguaje externalizante, fue visitada por la depresión, nosotros vamos a notar que hay pautas. Por ejemplo, la gente se deprime a cierta hora, piensa ciertas cosas, reacciona de tal manera frente a las emociones o los sentimientos. Entonces nosotros tenemos que intervenir ahí. ¿Ok? Y la idea es que nuestra intervención resulte en qué cosa? En que las pautas que no sirven se agoten y se reemplacen por pautas nuevas que sean pautas más sanas. ¿Ok? Entonces, hay formas de intervenir, formas de intervenir la pauta, que se describen 16 formas de intervenir una pauta. ¿Ok? Y eso está contenido, por ejemplo, en el texto que yo les mencionaba de O'Hanlon, que es Raíces Profundas. Eso está ahí descrito, tal cual. Ya, 16 formas de interrumpir una pauta, pero tiene que leer todos los capítulos previos para poder entender eso. Una técnica interesante que a mí me gusta, que creo que forma parte de hoy día de la conversación que uno sin querer desarrolla con la gente una vez habiendo asimilado esta propuesta de terapia breve ericksoniana, ¿no? Es el reencuadre, que en el fondo es como mirar el mundo con unos lentes y luego cambiarse los lentes y mirar el mundo con otros lentes, ¿ya? Sí, y hay una serie de cosas que se hacen para poder modificar lo que la forma en que uno ve las cosas. Primero, se identifica un comportamiento problemático, luego se le pide a la persona que establezca una comunicación con la parte, dice ahí, de usted mismo que es responsable de ese comportamiento. Fíjate lo que estamos haciendo. Identifique el comportamiento problemático. Segundo, establezca comunicación. Mira lo que se le pide. Con la parte de usted mismo o usted misma, ¿cierto? Que es responsable de ese comportamiento. La gente toma decisiones, hace cosas, se comporta, va o viene, deja de hacer, se encierra, ¿ok? Entonces, la persona tiene que notar de dónde viene es como que la persona se haga consciente de cómo participa de la pauta. Tercero, separe la intención positiva de esa parte del comportamiento problema. Si una persona con depresión se encierra, vamos a quedarnos con ese ejemplo, se encierra en su casa y no sale, mira lo que dice Erickson, hay algo positivo en esa acción. Ese es utilizar el síntoma de manera positiva para la persona. Entonces yo a la persona no la critico porque se encierra, sino que entro en ese comportamiento como terapeuta y, e investigo, busco, ¿cierto? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué es lo positivo de ese comportamiento para la persona?
Y el encierro seguramente hace que la persona, voy a inventar cosas, ¿no? Hace que la persona se sienta protegida, que no pase vergüenza, evita que la persona en realidad tenga que enfrentarse a una comunidad escolar que no quiere, ¿me entiendes? O sea, la persona se está cuidando, se está protegiendo. Entonces, ¿qué propongo yo ahí como terapeuta? ¿Y si hubiese otra forma en que tú te pudieras proteger? ¿Te interesaría conocer esa forma o desarrollar otra forma? ¿Qué hice? Tomé el síntoma complicado asociado a la depresión, que era el encierro, que antes lo hubiese criticado, pero hoy día lo transformo en una situación que puede hacer que la persona emerja de ahí, ofreciéndole una alternativa. ¿Te fijas? Cuidarse, protegerse. Entonces hay que entender el mundo del otro, el campo de referencia del otro. No tenemos que apurarnos, ¿ok? Encuentre tres opciones distintas que satisfagan la intención positiva de esa parte. ¿Qué podrías hacer para protegerte de la escuela, tus familiares, tus amistades? ¿Qué podrías hacer para afrontar la vergüenza que te significa tal cosa y que te obliga a encerrarte? ¿Me entiendes? ¿Cómo podrías superar esa tristeza que tú quieres vivir intensamente en soledad, de modo que en realidad te permita además mantener el contacto con esas personas que te interesan, con tus otras amistades, por ejemplo? Pero trabajemos la tristeza primero, ¿me entiendes? Entonces, yo no me peleo con el síntoma, ni con la persona. Entro en el mundo del otro, ¿cierto? Comprendo, entiendo y desde ahí construyo entonces una alternativa distinta de comportamiento, pero antes entendí yo lo que al otro le pasaba. No me apuré, ¿ok? Consiga que la parte que crea el síntoma o el comportamiento problema esté de acuerdo con llevar a cabo las nuevas opciones. ¿Cuál es esa parte? El querer cuidarte, por eso te encierra. Entonces, el querer cuidarte implica un amor tan profundo hacia ti misma que yo quisiera que tú ese amor profundo hacia ti misma lo pudieras ocupar para, no sé, hacer las otras cosas que te interesaban antes. Por ejemplo, no sé, practicar deporte, estar con tus amistades, leer, lo que fuera. ¿Ok? Sexto, comprobación ecológica. Encuentre si otras partes se oponen a las nuevas opciones. Entonces, empezamos a ver allí qué le ocurre a la persona con sus distintas motivaciones, pensamientos y qué sé yo, y eso también lo voy abordando y lo voy trabajando de modo que la persona se sienta, bueno, mejor. Esa es la idea. No sé, no quiere avanzar esto. ¿Ya? Uso de tareas. Lo último. Hay una serie de tareas que Milton Erickson ocupaba para poder trabajar con las personas, y básicamente la intención de la tarea tiene que ver con que cuando la persona hace una tarea, la persona, por ejemplo, de una semana a otra, al tener que desarrollar una tarea entre semana, la terapia sigue funcionando con la persona durante todo este momento. Segundo, las tareas cumplen una función para desarmar pautas problemáticas, ¿ya? Por ejemplo, a la persona yo les puedo pedir que vayan, que vengan, que lean, que compren, que dibujen, que escriban, cualquier cosa. Las tareas en terapia son esenciales para que la persona pueda desarrollar, afianzar y mantener los cambios que se han propuesto. Prescripción de síntomas. Esto es más difícil de entender, pero tiene que ver con que eh, se entiende mucho más con, por ejemplo, cuando Erickson trabajaba con personas, o hoy día se trabaja con el trastorno obsesivo compulsivo. Hay una terapia desarrollada por Nardone y Vajslavik, ya que están en el libro Cambio, Táctica del Cambio también, y que consiste, por ejemplo, cuando una persona, eh, producto de que presenta un trastorno obsesivo compulsivo, tiene que revisar en la noche o en cualquier momento, particularmente en la noche, pensando en un caso, ¿no? Si cerró o no cerró con pestillo la puerta de la calle y la persona está acostada y se acuerda en ese momento que tiene que revisar entonces el pestillo, la indicación de Erickson que prescribe el síntoma es que vaya a revisar de nuevo, pero no una vez, sino 10 veces. Y tiene que revisar el pestillo 10 veces cada vez que le venga el impulso de revisar el pestillo. Piensa tú una persona con un trastorno obsesivo
¿Cuántas veces se le ocurre en la noche revisar o piensa si la puerta está bien o no está bien cerrada? Entonces, al comienzo, si la persona piensa 6 veces en la noche que la puerta está abierta, entonces tiene que hacer esta tarea 60 veces. 60 veces que el mismo síntoma que estaba presente en su angustia o lo que fuera producto de la obsesión. Entonces, esta tarea la estoy explicando de un modo muy acotado, colega, porque tiene un sentido más amplio y todo, pero estoy solamente queriendo ejemplificar que los síntomas se pueden entregar a las personas para que rompan las pautas. Obviamente, una vez que la persona hizo la primera noche 60 veces, se levantó 60 veces a hacer algo, ¿usted cree que la segunda noche se va a levantar 60 veces de nuevo? Entonces el comportamiento se extingue, ¿ya? Y así hay una serie de otras cosas, para depresión, ya, en fin. No se apure, vaya lento. Es una prescripción paradojal. Cuando tú le dices a una persona vaya lento, no se apure, la gente en terapia progresa más rápido de lo que uno espera, o ella misma esperaba. ¿Ok? Los peligros de una mejoría. También es una intervención paradojal, en el sentido de que, ¿sabe qué? Yo creo que si usted se mejora de esta depresión demasiado rápido, podría estar en peligro, no sé, el emprendimiento suyo, lo que usted va a lograr con su esposo, con sus hijos, con sus amigos, con no sé quién, con sus estudios de guitarra. Entonces no se recupere tan rápido. ¿Te fijas? Tareas de función ambigua, van en la misma línea. Haga esto, pero en realidad no lo haga tan bien. En realidad lo puede hacer si quiere, pero no es tan importante que lo haga. Nosotros sabemos que es importante que la persona vaya a buscar trabajo, pero vaya lento, no se apure, pero en realidad si lo hace no tiene tanta importancia si busca trabajo esta semana o no. ¿Te fijas? Tareas para construir habilidades. Bueno, estudie, aprenda, lea, ¿te fijas? Construya, dependiendo de qué se trate la situación de la persona. ¿Ok? Y por último, ya está las terapias de ordalia y la utilización del síntoma, que lo del síntoma ya más o menos lo he explicado. Y la ordalia es la mejor forma que tengo para poder explicarlo, aunque no viene desde ahí, es esta cosa de media conductista, ¿no? Como un castigo a la conducta, al comportamiento. Por ejemplo, Erickson atendió a una chica que tenía insomnio y en la conversación con esta chica descubrió que esta persona odiaba tener que hacer aseo y su cama, ¿cierto? Y Erickson obviamente la convence, envolvió para regalo todo esto con una pseudo explicación, ¿cierto? Y la convence entonces de que tiene que hacer lo que él le pida sin cuestionar por qué le pidió lo que le pidió, pero tiene que hacer lo que él le pide. Y Erickson le propone que cada vez que ella tenga insomnio en la noche, tiene que levantarse a hacer aseo y a hacer su cama y no sé qué cosa más. Bueno, obviamente, otra vez lo mismo, ¿no? La persona se levanta eh, a hacer aseo y todo, pero no va a mantener ese comportamiento todas las noches y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa con el insomnio? El insomnio sencillamente se va. ¿Te fijas? De este tipo de terapias, perdón, de este tipo de intervenciones que hacía Erickson, entonces, bueno, coloqué esta imagen del huevito, el nido, ¿cierto? Pensando en que hay algo que va a surgir a partir de esto, ¿no? Y además que la fotografía y el color de los huevitos me pareció preciosa. Bueno, colegas, a partir de esto, ¿qué les puedo comentar? Les puedo comentar que eh, la terapia de Erickson hoy día tiene impacto en distintas cosas, particularmente en todos los trabajos del MRI, de la terapia centrada en soluciones, de la terapia de narrativa, ¿cierto? De modo tal que lo que podemos lograr en terapia, chicos, es tremendo, ¿ya? Y a partir de cosas bastante simples, si lo pensamos bien, se trata de entender la postura más bien que asumía Erickson y la postura que hoy día se propone desde la terapia breve ericksoniana o no, porque lo breve en realidad hoy día está teñido de Milton Erickson por todas partes, ¿ok? ¿Ok? Incluso los desarrollos sistémicos de terapia han sido también vistos de esta forma, ¿ok? Así es que nada, yo creo que se trata de indagar en Milton Erickson, estudiar, leer y qué sé yo. Ya, voy a echar una miradita aquí al chat, dice, no hay preguntas. Estamos en la hora, no sé. Bueno, yo no tengo problema en quedarme un minuto más. Si alguien tiene alguna pregunta, chicos, algún comentario para ir cerrando, quizás.
¿ya? Hoy nos pasamos harto, son las 21:25, estaba bueno el seminario. De la mano, ¿quién levantó la mano? No, perdón, ¿quién levantó la mano? Marcelo levantó la mano, le Marcelo y doy el Catalina. pase. Sergio. Ya, Marcelo, tú primero. Adelante, Marcelo, cuéntanos. Ok, ¿me escuchan ahí? Sí, Sí. creo. Perfecto, sí, te quería hacer una pregunta. Mira, hay como dos cagüines en psicología, diría yo. Eh, Una es que se dice que Freud abandonó la hipnosis porque los pacientes recaían en los síntomas. Y hay otro de estos mitos que es todo lo contrario, que dicen que en realidad Freud abandonó la hipnosis porque era muy mal hipnoterapeuta. Y a mí siempre he tenido esta duda porque la pregunta va por la efectividad, porque me imagino que en el trabajo que tú estás haciendo trabajas con hipnosis, ¿no es cierto? No de trance profundo, pero yo todo lo que he escuchado del trabajo con hipnosis es que funciona, que los pacientes no recaen en, en, en estos problemas, pero siempre me asalta esa duda de este abandono de la técnica que genera como duda. Esa es mi pregunta. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, una cosa importante es que la hipnosis de utilización de Milton Erickson es muy distinta a la hipnosis que se hacía por Freud, ¿ya? La hipnosis psicoanalítica es una hipnosis diferente, distinta, ¿ok? Y Ok, apelaba a procesos inconscientes, principalmente trabajando lo que se conocen como mecanismos de defensa actualmente. Entonces son hipnosis distintas, Marcelo, ¿ya? Lo que yo conozco de esta hipnosis de utilización, que es la que presento acá o de la que he hablado acá, trabaja rápidamente con la resolución de síntomas y haciendo indicaciones hipnóticas y hipnóticas que en el fondo tienen que ver con actualizar y poner en escena los recursos o capacidades de los consultantes, de modo tal que entonces lo que ocurre en la hipnosis ericksoniana es a partir de un aprendizaje interno, ¿cierto? Un actuar de la persona para resolver sus problemáticas. Entonces sí es efectiva, sí tiene resultados, pero como en todas las cosas, Marcelo, depende de cómo se haga, de quién lo haga y que sea bien hecho el trabajo. Y también, como en todo el mundo de la terapia, hay cosas que van a funcionar bien y a pesar de que hagamos el mayor esfuerzo posible, puede que no tengamos el mejor resultado para nosotros o para el consultante. Ya pueden las cosas fallar también, pero en el mayor de los casos que yo he conocido, por ejemplo, la terapia o la hipnoterapia funciona. Ahora yo trabajo con trance muy poco, más bien en casos más complejos que me complican mucho, y hay personas que trabajan casi con pura hipnosis nomás, ¿te fijas? Entonces son también elecciones que hay que hacer, ¿ok? Sergio, no sé si está Sergio por ahí. Hola, sí, buenas tardes, buenas noches ya. Hola. Me escucho, ¿cierto? Sí. Sí. Eh, sí, bueno, primero que todo, muchas gracias por la exposición, todo muy interesante. Una consulta doble. La primera es, me hace, o me relaciona mucho el tema del trabajar con la fortaleza del paciente o del cliente. Se me asocia mucho a la terapia humanista. ¿Existe como alguna relación entre ambas, como cercana, no epistemológica, no a la base, pero que trabajen como con factores comunes? Y lo otro, asociado a la pregunta que recién hacía el colega, con respecto a la hipnosis, si es que yo lo que he leído es que la hipnosis general funciona, que hay una hipnosis para el dolor, que se utiliza bastante, incluso no sé si el mismo Erickson creo que tuvo sus últimos 3 hijos por parto hipnotizando a su señora o algo así. Pero mi pregunta es si hay evidencia, pero evidencia científica, ¿no? Con respecto al uso de la hipnosis en otro tipo de tratamiento, ya sea, no sé, pues, cuadros depresivos, ansiosos, TOC o algo así. Si es que existe, a lo mejor no es su tema y no le interesa, pero solo saber si existiera. Muchas gracias. Sí, mira, lo último, la verdad no lo sé. No sé si hay estudios científicos que hayan visto o evaluado el resultado de la hipnosis. No lo sé, pero lo podemos indagar, lo podemos buscar, ¿ya? Y respecto a lo primero, mira, la terapia humanista, sí, por cierto, tiene una confianza
desde el origen mismo, ¿cierto? En las personas, en lo que las personas pueden lograr y todo eso. Y por cierto que podemos establecer ahí un nexo, una conexión con los recursos y capacidades que se exploran acá también. Pero no es un nexo, como tú bien lo dijiste, epistemológico de base y de fondo, sino que son distintos. Pero si queremos nosotros proponer un encuentro, sí, por supuesto que confiamos en el ser humano, confiamos en que puede, confiamos en, bueno, todos, ¿por qué hacemos terapia? Porque sabemos que la gente puede cambiar. Ese es el concepto central de la terapia breve, el cambio. Y nosotros sabemos que con las indicaciones adecuadas la gente puede cambiar. Ahora, ¿cuánto cambia? ¿Por cuánto tiempo? Son cosas que hay que ir viendo, que hay que ir conversando, ¿ok? ¿Ya? Bueno, eh, estamos chiquillos, no sé, estamos en la hora, escucha que se hacen cortos estos seminarios. Margaret, ya, la última pregunta, Margaret, ¿dónde estás, Margaret? Aquí, Cuéntenos, Margaret. aquí, gracias, profesor. Está un poco muy relacionado como para, es súper complementario con lo que preguntaron los dos colegas recién. Si uno quisiera, o sea, ¿cuál es su recomendación si uno quisiera aplicarse en alguna técnica de hipnosis, ¿no es cierto? De tipo certificación, ¿no es cierto? Aparte del libro que me lo guardo con mucho de raíces profundas, Mm, ¿qué nos recomienda, digamos, como para poder arrojarnos a esta técnica con mayor seriedad, quizás con una certificación, ¿no es cierto? Mira, yo no sé si eh, el Instituto Milton Erickson actualmente esté haciendo, que es donde yo estudié, esté haciendo ahora el curso de hipnosis. Ya entiendo que sí. Buscaría ahí yo, Instituto Milton Erickson de Santiago, y preguntaría allí. Lo importante, de todas formas, Margaret y colegas, es que no hagan hipnosis si no han tenido formación en hipnosis, sin tener la práctica adecuada, eh, porque me parece a mí que requiere mucha responsabilidad hacer eso, ¿ya? Y he visto otros cursos en línea, pero no los conozco, no sé quién los ofrece, imagino que también hay gente responsable, pero si van a tomar cualquier curso, averigüen bien de dónde vienen, quién los propone, experiencia de la gente que los hace, qué sé yo, ¿ya? Profesor, ¿y la Eh, diferencia entre esto que estamos hablando, que es la hipnosis, y el trance? no, el trance es una parte del fenómeno hipnótico. De hecho, Ah, la hipnosis, desde Erickson, por ejemplo, la hipnosis es posible, o a partir de qué cosa es posible, a partir de algo que se conoce como el trance común de cada día, que tiene que ver con la disociación, con el momento en que las personas estamos en este espacio atentos a todo y de repente no estamos aquí, sino que nuestra mente está en otro lugar. Eso es un trance. Y existe lo que se conoce como trance común de cada día. Por ejemplo, tú vas en la micro, vas en un bus, atenta a todo y de repente te quedas con la mirada fija, mirando el paisaje hacia el horizonte, pero no mirando nada. Y de repente algo pasa y vuelves al bus y te das cuenta que estaban tus pensamientos ensimismados tú en otra cosa. Experimentaste un trance. ¿Ya? Bueno, eso a través de métodos de inducción de trance se logra que la gente entre en un trance, se disocie y luego se profundiza el trance y luego se hace el trabajo hipnótico. Ese es el camino, ¿ok? Así que es parte de lo mismo. ya. Bueno, colega, estamos en la hora, ¿ya? La hipnosis es para cualquier paciente, no para todos. Bueno, Erickson respondía de otra forma a una pregunta parecida. Erickson, de hecho, eh, alguien decía ahí que hay personas que son sujetos hipnóticos y otros que no. Milton Erickson decía que en realidad todo depende de cómo se haga la inducción del trance, a tal punto que asumía desafíos. Milton Erickson en algún momento estuvo 8 horas con una persona haciendo inducción de trance hasta que logra después de 8 horas que la persona entre en trance. Pero yo no voy a estar 8 horas haciendo trance con alguien. Hoy día, la verdad es que la hipnoterapia que yo practico es mucho más hipnoterapia sin trance. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo lo que sale de la hipnosis formal con trance, en el discurso, en el lenguaje, se trasladó a la hipnoterapia sin trance, que el mismo Milton Erickson también practicaba hacia el final de su vida ya. ¿Ok? Colegas, no les quiero quitar más tiempo.
Cualquier cosa en el PPT está mi contacto, está bueno, todo. Me escriben por WhatsApp, por correo, lo que necesiten ya. Estamos al habla. Un abrazo grande, cuídense y estudien harto. Ya te dejo el cierre, Francisca. Yo me despido. Chao, un abrazo para todos. Que estén súper bien. Chao, docente. Y no se vayan aún algunos porque aún falta el sorteo. El Igual, sorteo. muchas gracias, docente, por el seminario. A muchos les gustó y quedaron con varias dudas. Entonces, ahí pueden ver el curso que va a estar haciendo. Entonces, muchas gracias igualmente. Ok. Chao, que les vaya bien.